¿Qué tal? Yo soy Adolfo Barraza y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre sociología para principiantes. Este es un proyecto para mi clase de sociología para la universidad, así que comencemos. Primero que nada me gustaría poder especificar y un poco hablar sobre qué es la sociología. Y uno de los términos más aceptados es que la sociología se dedica al estudio de las sociedades humanas, como bien lo dice su nombre, pero principalmente define qué es una sociedad. Una sociedad se establece como un grupo de personas que comparten una cultura o civilización, esté siendo determinada o no por la región o la época en específico que comparte esta misma sociedad. Además, esto entra en un factor muy importante que es el contexto cultural e histórico de las sociedades que se están estudiando, para poder analizar tanto sus estructuras, su forma de organización, y a través de este estudio que se hace, se pueden como determinar ciertas conductas, tendencias o fenómenos colectivos del momento de esa sociedad. Y para poder hacer esto, se hace de una forma un poco peculiar, que es a través de dos métodos o dos formas. Uno es el método cualitativo, que por la naturaleza de la palabra, principalmente se centra en observar y describir o interpretar las cualidades que tiene esa sociedad y así poder tomar o llegar a una teoría. Y la otra forma es el método cuantitativo, que al igual como dice su nombre, se trata más de ver la parte de la numerología o la estadística para medir como en cuántos o poder dar un resultado numérico. Así que una vez establecido esto, me gustaría pasar a uno de los temas principales y es los tipos de sociedades. Desde que apareció el primer humano, podemos decir que el ser humano es un ser que vive en sociedad o que le gusta vivir en grupo. Así que a lo largo de nuestra historia hemos vivido en diferentes etapas y la primera fue cazadores y recolectores. Por aquella época en la que éramos nómadas, nos encantaba poder movernos libremente y cada uno para poder sobrevivir se estableció un rol, ¿no? Y como bien lo dice el título de este tipo de sociedad, cazador-recolector. Se dividían principalmente como en tres actividades, creo que eran. La primera era se establecían a las personas más fuertes y a las personas un poco más rápidas para poder ir a cazar y conseguir el alimento. Pero ojo, regularmente los animales en ese momento también vivían en grupo, así que los cazadores se dedicaban únicamente a matar al animal, siendo los recolectores quienes iban a buscar ya el animal muerto para poder buscar el alimento. Ahí era entrar el juego de las personas un poco más pequeñas pero más rápidas. Y luego estaba un tercer grupo de personas quienes se encargaban de cuidar a los más pequeños de la comunidad. La siguiente tipo de sociedad es la sociedad horticultora y ganadera. Aquí ya entra otra etapa de la historia donde ya nos empezamos a volver un poco más sedentarios. Nos empezamos a establecer en lugares y empezamos a vivir o a conocer, puedes sembrar y producir tu propio alimento. Así que empiezan a tener un juego de rol el poder o la habilidad y el conocimiento que se tiene para poder plantar o poder cuidar del ganado. Posteriormente se tienen las sociedades agrarias. Ahí es una mezcla entre las anteriores. Tampoco hay mucha relevancia en esa sociedad. No quiero centrarme mucho en eso también por el tiempo. Pero después de esa tenemos un tipo de sociedad en específico que fue la que provocó o hizo un gran cambio en la historia, que es la sociedad industrializada. Aquí ya podemos tener un poco más de conocimiento, un poco más de entendimiento y ya se tienen roles como de ciudad un poco más asentados. En este tipo de sociedad cabe destacar que entre cada una se establece un tiempo en específico, siendo las primeras donde el espacio entre cada una es mucho más grande y a medida que van cambiando ese tipo de sociedades el tiempo se reduce. Así que este tipo de sociedad industrializada duró aproximadamente 40-50 años me parece, y aquí se hace un cambio de la vida sedentaria, un poco de la vida de buscar la agricultura, un poco del trabajo rudo, por decirlo de una manera, a buscar tareas un poco más mecanizadas, por lo mismo que se dice de la sociedad industrializada. Y posteriormente a eso, que para muchos el tipo de sociedad que estamos teniendo actualmente es la sociedad postindustrial. Y nos empezamos a tener ciertos enfrentamientos personales e individuales porque después de una gran inmensa oleada de industrialización, hiperglobalización y de capitalismo, que es otro tema, estamos teniendo ciertos problemas para poder encontrar una guía de sociedad. ¿Por qué? Porque al estar en un momento de la historia donde tenemos tanta conectividad y tanta independencia individual, nos estamos olvidando un poco del bien colectivo. Y antes de llegar a aterrizar un ejemplo, me gustaría poder hablar sobre corrientes filosóficas. Una de ellas, de las que más permearon a lo largo de la historia, fue
Dos exactamente. Son dos modelos económicos, filosóficos y geopolíticos que se establecen y que existe un gran debate sobre cuál debería de usarse. Principalmente en Occidente el que más ha liderado es, gracias al modelo estadounidense, es el modelo capitalista, establecido por Max Weber, que me gusta una definición de Schumpeter, creo que se llama, que él lo define algo así. Para él, el capitalismo es como cualquier forma de economía de la propiedad privada, es decir, es la que se lleva a cabo innovaciones a través del dinero prestado, ¿no? Entonces, básicamente se centra en el modelo actual, que son créditos, la generación de deuda y la especulación de un mercado. Algo muy actual en la parte occidente, gracias a Estados Unidos, y que me gustaría poder conectarlo con el punto anterior, que es, gracias a pandemia nos dimos cuenta que se puede capitalizar casi todo el mercado actual gracias a esa independencia que nos dio la postindustrialización con la llegada del internet. Tenemos claros ejemplos como Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos, que cada vez tienen una mayor cantidad de dinero acumulada, y a su vez tenemos otras culturas como la parte de África, que están teniendo serios problemas para poder sobrevivir, para poder buscar agua o para poder organizarse. Es algo que nos deja pensar, y me gustaría poder establecer otro punto, que es ¿qué es el socialismo? El socialismo para Marx traté de buscar una definición que a mí me agradara más y que yo pudiera entender, y una de ellas es que lo establece como ideología política, más que nada basada en el principio de una sociedad que debe de existir de tal manera en que el colectivo popular tiene el control tanto de los medios de producción como del poder político. Así que este puede ser un poco del debate que se tiene sobre los roles de sociedad que se tienen actualmente. Así que es un poco de debate que se tiene que abrir más para poder dar una definición exacta. Yo soy Adolfo Barraza. Muchas gracias.